Bienvenidos a Primero de Wrestling, último programa en formato habitual del año. Y para despedirnos lo vamos a dedicar a un tema muy interesante, un tema que a mí personalmente me interesa mucho y que además me fue sugerido y me gustó, como es el tema de las Dirt Sheets, que ya dedicamos un programa, digamos, a la parte bonita, al wrestling y al periodismo. Hoy a lo mejor esta parte no va a ser tan bonita. Y para hablar de ello vamos a tener aquí una invitada muy especial desde el otro lado del charco. Vamos a charlar un ratito con Giro, que por si no la conocéis, hace videoensayos en YouTube, los podéis encontrar en su perfil de Twitter, y además escribe en la revista Monthly Puroresu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que podamos hablar tranquilamente de luchitas el día de hoy y que no haya ninguna consecuencia a largo plazo de lo que digan en este programa. Hombre, esperemos que Porque por ahí me meta con mucha gente y va a ser muy gracioso. bueno, Pero a la gente que está escuchando esto, si no me conoce, como ya dijo el anfitrión, mi nombre es Giro y me pueden encontrar tanto en YouTube como en Twitter, molestando un rato, escribiendo cositas, hilos, artículos y por supuesto trabajando para que... Encima es extraño porque no puedo plantear el concepto de periodismo de lucha libre porque no hay ningún título. O sea, podría ser periodista deportivo el título, pero no sé en qué categoría entraría, porque como la lucha libre es un concepto tan ambiguo, es extraño plantearlo, pero vamos a pensar que el concepto de periodismo de wrestling existe, es real y tiene algún tipo de validez, y voy a decir que mi trabajo, escribiendo artículos y demás, es tratar de darle una credibilidad más allá de todos los temas que vamos a exponer el día de hoy en este podcast tan hermoso. yo quería empezar por ahí lo primero de todo, es decir, ¿cómo definirías tú a una Dirt Sheet? Porque al final, ¿cuál es la diferencia, cuál es la delgada línea entre un medio de comunicación serio y una Dirt Sheet, que es una palabra como muy degradativa, ¿no? De mala. Sí, bueno, hay varios medios que puedo apuntar con el dedo y decir, estas son dirt sheets reales porque mezclan lo que sería la información verídica con su opinión, tanto subjetiva como objetiva de la persona que sea que está escribiendo. Una de las primeras y las más obvias que a pesar de todo sigue teniendo repercusión en la gente que consume lucha libre de esta manera tan caótica y tan molesta, que es Ringside News. Ringside News es una página de dirt sheets, todo el mundo lo sabe, y todo el mundo sabe que la maneja un transfóbico, borracho, imbécil, que en la primera de cambio que no le quisieron dar una entrevista o dar un lugar para, por ejemplo, yo que sé, AEW, empezó a tirar palos para todos lados. Después, en lo que respecta a redes sociales, uno de los más obvios y uno de los más populares es el Russell Purist. Que Russell Purist es algo extraño, es literalmente un fenómeno, una sensación, sí. Pero si estás dentro de los círculos, tanto de Yoshi como de Progresu, porque son dos cosas distintas, tanto Yoshi como Progresu, te vas a dar cuenta que la gente que está ahí adentro no es la más agradable que podrías ver. Es más, hay gente que está en Russell Purist que la conozco de antes, he interactuado con ella y no es lo más agradable posible. Y aún así tienen la mayor repercusión. ¿Por qué? Porque lograron explotar una manera de comunicar que se apoya en cómo están cambiando los tiempos y en cómo la modernidad está planteando a los medios de comunicación como parte de las redes sociales. Sea Twitter, sea Instagram, sea TikTok incluso, hay un cambio en cómo se percibe la información y en cómo llega la información. Y por supuesto las dirt sheets lo que están buscando es información más que cómo se percibe. ¿Por qué? Porque a las dirt sheets lo único que les importa es el reach, es los números, porque eso va a mantener en pie su página. Y a ver, en ese sentido, podemos hablar de que el periodismo siempre históricamente fue eso, pero al mismo tiempo te genera un poquito de integridad, un poquito de respeto con lo que sea que estés cubriendo. Porque si no pasa lo que está pasando en la era moderna, que es que ya no sabemos qué es real y qué no. En el mundo de los dirt sheets, en el mundo de los medios de comunicación de wrestling. Está pasando eso, y eso es muy complicado de manejar. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que de cierta manera te inventa
una especie de kayfabe extraño donde realmente no sabes qué va a pasar en el futuro. Te inventa también como una bomba de tiempo de toxicidad que no sabes si va a explotar o no, que no sabes si se queda o no se queda, por ejemplo. Todo lo que pasó desde All Out 2022 en adelante, para mí, es una prueba inevitable de lo que estoy diciendo y lo que estoy exponiendo ahora mismo. Porque saltó información para todos lados y en un momento nadie sabía qué estaba pasando. Y de repente saltó el típico medio partidario y empezó a tirar basura disfrazada de información, y luego hubo una respuesta de otro medio partidario, y a partir de ese momento comenzó un efecto de bola de nieve trasladado a todas las noticias de todas las empresas de lucha libre, en las que parece que es mejor los clics que dar una información honesta y sincera. Sí, o sea, te quería preguntar también eso, me ha parecido muy interesante esta introducción, porque al final es lo que dice, o sea, la democratización de los medios de comunicación, el periodismo ciudadano, cosas que hace mejor hace 10 años se decían como una cosa súper novedosa, súper bonita, ahora se está viendo como el reverso tenebroso, ¿no? Y en el mundo del wrestling lo que dice, o sea, más difícil todavía saber lo que es verdad y lo que es mentira, porque literalmente el wrestling es el arte de la mentira. Por lo tanto, imagínate los medios de comunicación que informan sobre wrestling. Y te quería preguntar cómo puede hacer un espectador pues que le gusta en su tiempo libre informarse de lucha libre, distinguir quién es una fuente más o menos fiable y quién es una dirt sheet. Es que lo que pasó después de All Out fue un cambio de paradigma en ese sentido. ¿Por qué? Porque a mí me pasaba que antes de All Out yo percibía a una fuente fiable como Sean Ross Sapp de Fightful. Yo lo percibía como una fuente confiable. Pero entonces después de All Out, medio como que Sean Ross empezó a, de cierta manera, ser demasiado partidario para su propio beneficio. No quiero usar este concepto porque lo aborrezco con todo mi corazón y toda mi alma, pero empezó a ser más Mark de lo que tendría que haber sido. Siendo Fightful, siendo un medio de comunicación, un medio o sea, de divulgación de información de wrestling súper prestigioso, súper respetado. Hasta ahí tendría que haber sido menos partidario, menos Mark con la información que estaba dando. Y así como Fightful tenés un montón incluso dentro de, ya para salirnos del domo anglosajón, en este lado del charco tenés medios que de cierta manera parecían ser reales, parecían ser verídicos, y también cayeron en este juego de lo partidario, de el divulgar información basura, el de elegir un lado. Y encima lo peor de todo es que todos los medios que eligen lados, sea en el wrestling como... No, perdón. Todos los medios que supuestamente no eligen lados, sea en el wrestling como en la vida real, siempre van a elegir un lado. Totalmente. Es la falacia del periodismo objetivo, que en realidad nunca lo es. Y es básicamente eso. Y en el wrestling está pasando eso. Y la última gran prueba de esto y de las consecuencias que tiene para el entendimiento de la lucha libre y para la persona que realmente se quiere informar de lo que está viendo, son vistas en el regreso de CM Punk a WWE. ¿Por qué? Porque todas y cada una de las dirt sheets te decían algo, y ese algo supuestamente era verídico, pero de repente ¡pa! Triple H movió una pieza, CM Punk movió otra, y listo. Y de cierta manera eso impactó en la credibilidad de estos medios. Yo es que coincido 100% en que el caso CM Punk, el Brawl Out, ha sido un antes y un después en el hecho del tema de los medios de wrestling, porque se vio realmente eso, incluso los medios que considerábamos los fans más fiables, obviamente todos son, pero hablas de Fightful, de Wrestling Observer, siempre son los medios que tienen más credibilidad dentro de la lucha libre. Con ese caso se cayeron las caretas totalmente, o sea, se vio que al final nadie sabe exactamente muy bien lo que dice o lo que escribe, y que hay mucho de esto creo que se llama el periodismo de fútbol aquí, mucho de
periodista de camiseta, ¿no? Algo así como de que aquí los periodistas deportivos de fútbol pues son del Madrid o son del Barça o del equipo que sean, y eso es más importante que su condición de periodista. Cuando tú escuchas lo que hablas, sabes quién está hablando y de qué equipo es. Pues más o menos fue un poco eso, creo yo. Fue importante en ese sentido a la hora de discernir, decir, vale, esta persona claramente cojea de este lado o cojea del otro lado. Y, o sea, como vos decís, allá en España, cuando los periodistas de fútbol son o del Real Madrid o de Barcelona, acá en Argentina pasa eso, pero con Boca y con River. De hecho, hace poco se hizo viral un video de un comentarista de fútbol llamado el Pollo Viñolo, creo que era un partido de River contra Rosario Central, que es un equipo medio, y estaban en penales. Y el Pollo Viñolo, cuando el de Central, el arquero de Central, ataja los penales, lo escuchás con la voz decaída. Y es como muy obvio. Y de cierta manera, ese ejemplo se puede trasladar a las noticias y a las notas de lucha libre que se hacen con la obvia intención de querer degradar a un personaje, a una personalidad o lo que sea. A ver, yo lo voy a decir, CM Punk no es mi taza de té favorita. Yo la agarro y medio como que me quema un poquito. Pero al mismo tiempo puedo reconocer que el impacto en la opinión pública que tuvo, que ocasionaron los medios de comunicación de wrestling después de All Out 2022 en su imagen es muy grande. A ver, básicamente de hecho, recuerdo, perdona que te corte, que la rueda de prensa de CM Punk empieza literalmente él entrando, sentándose y diciendo, ¿cuáles de los que estáis aquí sentados sois periodistas? O sea, creo que dice algo así nada más sentarse. O sea, como él tenía muy claro, yo creo que dio a conocer algo que a veces la gente piensa que la función principal de los medios es contarte la noticia. Y yo pienso que no es así, que la función principal de un medio de comunicación, y se vio en el caso de Brawl Out, es generar una narrativa. Generar una narrativa y contarte una historia. Y en este caso se generó la narrativa de CM Punk es la peor persona del mundo. O sea, se consiguió perfectamente. Y ahora que estamos hablando de medios de comunicación, yo tengo anécdotas de gente que ha trabajado en medios que me han dicho, llegamos al estudio y tenemos múltiples papeles o múltiples reportes de un montón de notas, un montón de cosas que pasan, y vemos cómo literalmente la gente que está a cargo nuestro las rompe enfrente nuestro y elige otras y reporta otras. De cierta manera, eso fue lo que pasó con CM Punk. De hecho, CM Punk, justamente, su posición ideológica en lo que respecta a tanto la política como a otras cuestiones, justamente lo apoya en ese sentido. ¿Por qué? Porque una de las mayores guerras en la política actualmente es justamente la de la comunicación. El fenómeno de las fake news. El fenómeno de las fake news es básicamente esto mismo en el wrestling, pero multiplicado a la enésima potencia. Porque con las fake news inventas discursos de odio. Y nadie quiere comparar una fake news de tipo, yo qué sé, como la vacuna del coronavirus te va a matar, es que Dave Meltzer le dijo a CM Punk que es un imbécil. Pero funciona para entender cómo es que está cambiando los medios de comunicación de wrestling a partir de eso que pasó en All Out. Porque, a ver, mucha gente habla de muchas consecuencias de lo que pasó en All Out, tanto para AEW como para la lucha libre en general. Pero nadie nunca, o por lo menos yo he visto que nadie nunca se puso a analizar el impacto que tuvo en la percepción de los fanáticos con los medios de comunicación de wrestling. Que a partir de ahora, el que una página de lucha libre, un medio de lucha libre, te dé una noticia, no significa o no te da la misma seguridad que hace, por ejemplo, 3 años. O sea, en sí es muy gracioso porque con el mismo CM Punk pasaron dos cosas opuestas. ¿Por qué? Porque en 2021 todos los medios de comunicación de wrestling decían que CM Punk iba a regresar.
y ¡pum! Regresó. Y ahora, todos los medios de comunicación de wrestling dijeron que Punk no iba a regresar. Y el desgraciado cambió el juego, cambió las reglas y los expuso. Y así como Punk, hay muchas más personas que lo han logrado exponer a los medios. ¿Y cómo crees que ha afectado la cultura que han promovido eso desde las tear sheets al fan del wrestling? Porque a mí me da la sensación que algo que pasaba en otros ámbitos, por ejemplo en política siempre ha pasado, ¿no? La persona que es de izquierda solo lee los medios que son de izquierda, la persona que es de derecha solo lo lee los medios de derecha. Me da la sensación de que ha pasado un poquito así al fan del wrestling, y el que es fan de All Elite solo lee a los periodistas que son más proclives a All Elite, y el fan de W solo lee a los más proclives a W. No sé si te da a ti también esa sensación. Sí, eso me da esa sensación. Igual puede ser por dos cosas. Primero, hay gente que legítimamente, pues yo conozco gente que legítimamente quiere ver lucha libre y no se quiere enfocar en la toxicidad que tienen detrás tanto los medios de comunicación como la gente que los consume. Eso es válido, porque en un punto me ha pasado a mí que me he cansado de abrir Twitter, por ejemplo, y ver noticias que nada tienen que ver con el producto como producto, pero que buscan quitarle valor. Al mismo tiempo, siento que sí, hay, a partir de All Out, una cuestión muy partidaria, tanto para los fanáticos como para los medios, del que ya nos ponemos una camiseta, y si decís algo en contra de esa camiseta, ya automáticamente no tenés el derecho de hablar de la anterior camiseta que tenías puesta. Por ejemplo, si queremos seguir esa lógica, mucha gente piensa que yo tengo una camiseta puesta de AEW, pero en realidad yo no tengo ninguna camiseta puesta. Yo soy la primera persona que te dice que Darby Allin no deberías tener una plataforma nacional, global, como la que tiene, ni debería tener el empuje que tiene, porque por su pasado en el Speaking Out y por un montón de cuestiones que me podría poner a profundizar en otra ocasión. Lo mismo con luchadores como Will Ospreay, Jordan Devlin, que ahora tiene otro nombre que no me importa, Austin Theory, y constantemente. A ver, esta cuestión de ponerse una camiseta siempre va a salir mal. Porque encima no es que te estás poniendo una camiseta de un equipo de fútbol. Estás poniendo una camiseta de un multimillonario. Y creo que una de las reglas de la vida es que todos los multimillonarios, no importa que tengan una cara bonita, siempre van a optar por su propio beneficio. Siempre van a optar por lo que les conviene. Aquel que se decepcionó de que Tony Khan firmó a Ric Flair porque pensó que Tony Khan era un multimillonario bueno, lo siento mucho, pero es un ignorante. Y o sea, es esta cuestión de, primero, estar de un lado e inventarse lados. Porque, por ejemplo, y volviendo a CM Punk y a todo lo que pasó con él, hace poco se hizo viral supuestamente un tweet que afirmaba que Hangman Page en la promo que le hace a Punk es básicamente el catalizador de todo lo que estamos viendo ahora y de todo lo que está pasando. En esa promo Hangman Page le dice a Punk que le debe dinero a Cabana, pero eso no es cierto y vos lo ves en el video. El video nunca dice algo así, pero la gente se lo comió. Y como pasa con eso, pasa con un montón de cosas. Es que es verdad, o sea, ese ejemplo es muy bueno porque me ha pasado con wrestling en general, de literalmente ver un tweet que dice una cosa y cuando ves el vídeo dice, es que no corresponde el vídeo, pero claro, la gente ni ve los vídeos. Y también te quería decir, que lo has mencionado brevemente, ¿cuánto de importancia real tiene las Dirt Sheets? Porque, por ejemplo, se ha visto hace poco, CM Punk vuelve a la WWE, mete alguna puya en las promos a All Elite y la reacción es nula, o sea, lo cual quiere decir que toda esta burbuja de la que hablamos los fans super frikis, en realidad no le importa nada más que al 10%, ¿no? de la audiencia al final. Creo que es por un fenómeno extraño que está pasando, que como ya la lucha libre es un nicho, porque esa lucha libre es un nicho, incluso la misma WWE es un nicho, aun si el fanático más acérrimo no lo quiere admitir, es un nicho. Lo que está pasando es que en el mismo nicho se están generando nichos chiquitos.
Y uno de esos nichos chiquitos es como algo que me gusta llamar el Super Smart. ¿Por qué? Porque si la lucha libre es un nicho que se mantiene en pie gracias a lo que ya podemos denominar Smarks, existen los Super Smarks, que son personas que están metidas en todo. Metidas en cómo funcionan los medios, metidas en lo que creen que es la industria, metidas en incluso posiciones prominentes dentro de dichos medios, que alteran la información, la cambian para su propio beneficio o para ser los pastores de un rebaño de ovejas. Ahora, ese rebaño de ovejas son 10 ovejas, porque al lado hay una granja de 250 vacas. Y las 250 vacas miran para otro lado o comen pasto. ¿Por qué? Porque no les interesa. Y está bien que no les interese. Porque, a ver, si nos ponemos a definir el valor de una empresa o el valor de un luchador a través de lo que me dice una Dirt Sheet, no vamos a llegar a nada. ¿Por qué? Porque la única persona que define si algo funciona o no en la industria de la lucha libre es la gente. Y si la gente tiene una nula reacción a algo, no lo hagas de vuelta, no lo traigas a colación y seguí por otro camino. Hacé otra cosa. Pues sí, sí. Y sobre todo también te quería preguntar, que a mí me parece muy interesante y alguna vez lo he hablado en la sección, ¿no?, que llamo yo Backstage Politics, la relación entre los medios, y tanto los medios más serios, menos serios, y las empresas de wrestling. ¿Cómo debe ser esa relación? Yo opino que al final es una relación de interés mutuo, es lo que defendió yo, pero es verdad que después hay bastante mala relación entre los medios, ya no sé, hombre, entre W y All Elite lo desconozco. Lo que he visto a nivel más local, o sea, es complicadillo hacerlo peor, la verdad. Y bueno, algo que siempre se critica de los medios de wrestling, que está muy bien criticado, es que nunca hacen las preguntas que tienen que hacer. Nunca. ¿Por qué? Porque hemos visto ejemplos ya de medios reales, medios periodísticos reales, cubriendo lucha libre o cubriendo a personalidades de la lucha libre, que les hacen las preguntas que les tienen que hacer. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera pregunta que le hizo la BBC a Vince McMahon en su entrevista? Fue relacionada a sus denuncias de abuso. Y eso está bien, porque el periodista, la función del periodista es esa. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, la rueda de prensa, creo que era el evento justo antes de que regresara CM Punk, y en esa rueda de prensa no preguntó absolutamente nadie por CM Punk. Y lo peor es que probablemente no hace falta ni que W les diga que no pregunten, simplemente el periodista ya sabe, uy, si pregunto sobre CM Punk no me van a llamar para la siguiente vez. Muchas veces hay como mucha autocensura. Sí. Y o sea, en la misma WWE, en AEW, en el único lugar donde no hay tantos límites a lo que preguntar es obviamente en las empresas más chiquitas. Pero en lo que es las empresas grandes, nunca hay una sensación real de periodismo, de que la persona que le está preguntando es un periodista. ¿Por qué? Porque si vos te pones a pensar, las cosas más destacables de las ruedas de prensa de los shows de AEW vienen de los mismos luchadores. Para darte un ejemplo, ¿cuál fue una de las cosas más importantes de la rueda de prensa de Forbidden Door? No Will me acuerdo Ospreay. exactamente. Sí. Will Ospreay, el mismo Will Ospreay, desafiando a Naomichi Marufuji a una lucha en Noah. Así, de la nada, en la rueda de prensa de Forbidden Door. Y eso desencadenó en una lucha, en un show, que estuvo muy bueno y si no lo vieron, véanlo. Y o sea, así como pasó eso, podemos ir más atrás en el tiempo y podemos hablar de cómo Jon Moxley inevitablemente comenzó el tren del hype de Eddie Kingston contra Jun Akiyama de Full Gear. ¿Por qué? Porque en una rueda de prensa Moxley dijo: quiero luchar contra Jun Akiyama y contra Kazuya Sakuraba del lado de Eddie Kingston. Y así, pasó. Con Sakuraba no pasó, pero pasó. Y también, ya que hemos dicho, porque digo, va a quedar un programa como súper
crítico, todo está mal, los medios son lo peor que existen. Entonces habría que hacer una propuesta de una mejora, una enmienda, ¿no? Para mejorar. ¿Cómo mejorarías tú los medios de comunicación de Wrestling? ¿Qué propuestas que podrían hacer para evitar ser calificados como dirt sheets? El problema creo que parte de la base de que los medios de lucha libre no son reales. Por lo mismo que estábamos hablando antes. No existe un título de periodista de lucha libre. No existe una calificación real de periodista de lucha libre. No existe un prestigio real de un periodista de lucha libre. Incluso Dave Meltzer, que quieran o no, es uno de los periodistas más históricos de lucha libre, no tiene esa calificación. Y de hecho tiene mucha gente que es detractora de su opinión. ¿Por qué? Porque es una opinión que lastimosamente se volvió faro de un sector de la comunidad. Bueno, pero Yo tuve la oportunidad. No sé cómo funcionará allí. Aquí, por ejemplo, no hace falta tener titulación de universidad de periodismo para ejercer de periodista. O sea, el periodista legalmente es el que cobra por ello y ejerce como periodista. No sé cómo funcionará allí, pero que muchas veces no hace falta tener esa titulación para ejercer el periodismo. Eso sí, creo que yo lo pienso así. No, obvio, sí. Pero, por ejemplo, en lo que respecta a cómo definimos el prestigio de un periodista de lucha libre, puede que lo definamos por la trayectoria, por la experiencia. Por ejemplo, yo tuve la suerte de hablar múltiples veces con Fumi Saito, que es un gran periodista de lucha libre japonesa histórico, al nivel de Meltzer. Y, o sea, yo sé que él es recontra prestigioso porque lo conozco, porque lo he investigado, pero otras personas no. Y eso es algo muy extraño que pasa. ¿Por qué? Porque en el caso del mismo Meltzer, su opinión, como ya dije, se volvió un faro de una parte de la comunidad. ¿Cuál era esa parte de la comunidad? La que estaba viendo New Japan en 2016, 2017, 2018 y decía que era la mejor empresa de lucha libre del mundo. ¿Por qué? Porque Dave Meltzer le había dado 7 estrellas en la lucha. Algo así, tan diminuto, tan microscópico como eso, define a una parte de la comunidad y define una parte del discurso. Ahora, ¿cómo hacemos que ese discurso sea más periodístico, valga la redundancia? Yo creo que es bebiendo de los medios reales, estudiando cómo los medios reales tratan a los luchadores. Uno de los medios que más me interesa, cómo, o sea, además que más me interesa cómo funciona y cómo se involucra con el negocio de la lucha libre, es The Players Tribune. ¿Por qué? Porque le permite a los luchadores escribir sus propias columnas, escribir sus propias experiencias, o por lo menos narrarlas. Uno de los mejores artículos de The Players Tribune es el que le hicieron a Eddie Kingston, en el que básicamente estaba pensando en ese. Digo, creo que es ese. En el que básicamente cuenta todo, o sea, cuenta toda su vida, cuenta lo que estuvo haciendo, cómo llegó a donde llegó, lo que estuvo por hacer, y constantemente te abre una ventana a un lado de Eddie Kingston que no hayamos visto. Yo creo que lo que podría hacer el periodismo de lucha libre para cambiar la opinión que tiene tanto la gente como incluso medios compañeros, porque yo lo he visto medios compañeros criticando otros medios, porque así funciona todo, es intentar mostrar otro lado de los luchadores. No exclusivamente las riñas que tienen, sino cómo son por fuera, cómo es el performer, cómo es la persona que está ejerciendo ese rol. Yo creo que la respuesta estaría, por lo menos una de las respuestas estaría por ese lado, por tratar más a los luchadores como humanos y no como máquinas, que es algo que también pasa mucho. La gente trata a los luchadores como máquinas y no entienden que son seres humanos y que si fueran máquinas no serían capaces de emitir tantas emociones. Caso muy obvio es el de Kenny Omega. Kenny Omega es un ser humano que históricamente ha sido exigido por sus mismos fanáticos a llegar a un nivel de performance insano, valga la redundancia,
humano que ha tenido consecuencias graves y a largo plazo en la salud de Kenny. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo dice, ay, ¿por qué Kenny Omega no está luchando al mismo nivel que antes? Por eso mismo, porque antes estaba luchando a ese nivel y como ahora está creciendo, está siendo cada vez más grande, las consecuencias a eso son inevitables. Y que ahora Kenny Omega se esté tomando un descanso y que esté teniendo luchas tag de tríos y lo que quiera, está bien. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser Mitsuharu Misawa y morir a los 49 años. Nadie. Pero nos fuimos mucho por las ramas en ese sentido. Y, o sea, volvamos a lo que estábamos hablando. Sí, pero de cómo... tiene relación. ¿Crees que muchas veces desde los medios, por ejemplo, el tema de las estrellas, ¿no? De Meltzer, el conseguir 6 estrellas, 5 estrellas, fuerza a los luchadores a lo mejor a hacer cosas que a largo plazo, como dices, pueden ser perjudiciales para su salud? Bueno, yo uno de los momentos que más recuerdo del camino al Kenny Omega contra Will Ospreay es una frase que dice Omega, que es una de las personas que irónicamente más beneficiada se vio por este modelo de las estrellas y de la opinión de Meltzer como un faro, que decía, Will Ospreay tiene 25 luchas 5 estrellas. Sí. ¿Cuántas recordás? Y eso, y esa pequeña frase creo que puede encapsular perfectamente cómo es que lo que realmente importa una lucha 5 estrellas, o lo que realmente importa el rating de estrellas en sí. Vos podés calificar algo, pero si lo calificás para poner una lista de Excel y no porque realmente te marcó y realmente lo vas a volver a ver y lo vas a volver a recordar, incluso cuando no lo estés viendo lo vas a recordar, ¿qué sentido tiene? Así creo que pasa con el periodismo de lucha libre. La cantidad de dirt sheets que hay, de rumores que hay, de cosas que se inventan, o que no se inventan pero se propagan, y luego a la semana ya no importan, es abismal. O luego otra cosa que yo he notado es que se nota que obviamente cualquier industria de cine, entretenimiento, artística, es una industria de egos y eso se nota mucho en la relación con los medios porque muchas veces he visto a gente realmente cabreada por una frase de un artículo o de una review o de un vídeo sobre su combate. Es como, a lo mejor ha habido 100 personas que han visto el combate. Uno que ha ido y ha hecho una review no le ha gustado, ha puesto un comentario negativo. ¿Qué más te da? O sea, ya es como, esa persona ya es el demonio. Es como, tampoco puede ser eso por parte de los luchadores, me refiero. O sea, por parte de los fanáticos lo puedo ya entender porque son fanáticos inevitablemente, pero los luchadores me parece muy exagerado. Es como muy exagerado, muy gracioso, muy pedante. Es como que... Sí, pero ocurre. Oh, obvio, totalmente. Sí. Y luego también te quería preguntar ya a nivel personal, ¿cómo trabajáis vosotros en Monthly Puroresu? Que creo que era una revista que se imprimía, ¿no? Ya no sé si es todo online porque ya... No, ahora como estamos de camino a cambiar las operaciones de locación, porque vamos a ir a Tokio, estamos haciendo todo digital. Uh-huh. ¿Y cómo trabajáis en la relación con las empresas de allí? Como supongo que tienen como relación allí con los departamentos de prensa, ¿no? De New Japan, de DDT. Sí, a ver. Bueno, en lo que respecta a cómo trabajamos en Monthly Puroresu, siempre buscamos traer algo original. ¿Por qué? Porque la filosofía que tenemos en Monthly Puroresu es que si vamos a escribir algo que escribieron 5 personas o 6 personas más, ¿qué valor real puede llegar a tener? ¿Qué perspectiva real podemos llegar a ofrecer? Justamente, Monthly Puroresu lo que tiene, a diferencia de otros medios, es que tiene un enfoque principal y único, que de cierta manera se busca perfeccionar, que es el de la lucha libre japonesa. La lucha libre japonesa es una industria que de este lado del charco no se entiende del todo. ¿Por qué? Porque tenés incluso mismos luchadores que han dicho y han afirmado que en las empresas japonesas no hay storytelling o no se cuentan historias, cuando en todo caso es una manera distinta de contar historias que se basa en lo que pasa adentro del ring. En lo que respecta al modelo de trabajo, justamente buscamos exponer esos conocimientos que sabemos, porque somos frikis de lucha libre japonesa, a la gente que no lo sabe.
básicamente traer más gente, hacerla que entienda lo que está viendo y que esa gente traiga a más gente y así consecutivamente. En lo que respecta al método de trabajo, a cómo se escriben los artículos, a cómo se preparan los artículos, tenemos un staff bastante grande de personas que tienen tanto ideas para escribir artículos como perspectivas, puntos de vista, habilidades especiales, sea diseño gráfico o lo que sea, para darle toques especiales a los artículos. Y por supuesto tenemos una cantidad de recursos insana, fotógrafos, material, citas, e incluso tenemos gente como Fumi Saito, este periodista del cual estaba hablando, que trabaja con nosotros y nos puede proporcionar información acerca de lo que estamos cubriendo para tener ya una base de quién está hablando de esto y según quién esto es así como es. No buscamos, o sea, obviamente buscamos el reach, porque si no, ¿de qué vamos a comer? Pero no es nuestro principal enfoque. ¿Por qué? Porque el enfoque de Mondo y Progreso es justamente darle a la gente esa cobertura de lucha libre japonesa que no se encuentra muy fácilmente o que no es predominante en los medios más populares. Creo que eso es lo ideal, sobre todo en los medios pequeños. Cuando eres un medio más grande, al final tienes que vivir del SEO y de las visitas y de la audiencia. Pero cuando eres un medio así más pequeñito, más humilde, el enfoque ideal yo creo que es ese, buscar lo que no va a contar otras personas, porque si no, no vas a ser el primero que la gente busque para leer lo mismo por quinta vez. O sea que me parece un enfoque Sí. muy acertado. Y por ejemplo, lo que tiene Mondo y Progreso en lo que respecta a las entrevistas es que nunca las entrevistas van a enfocarse en lucha libre. ¿Por qué? Porque son entrevistas a luchadores que son de cierta manera personalidades, y como entrevistas queremos conocer a los luchadores, no lo que hacen. Entonces, por ejemplo, tenemos una entrevista con Chris Brooks en la que sinceramente no hablamos de lucha libre, porque hablamos más de sus proyectos personales y de sus gustos, tanto en música como en arte, y cómo esos gustos de cierta manera desencadenan en su presentación arriba del ring. Lo mismo con una entrevista que yo tuve con Mao, en la que hablamos de sus gustos, hablamos del hecho de que él tiene una banda de punk rock que de cierta manera se traslada a cómo se presenta él como personaje y como luchador. Incluso tuve el privilegio de hablar de cosas como, no sé, karaoke con el mismo Mao, y es como que es algo, no buscamos que los luchadores sean solamente luchadores, sino que sean algo más, sean humanos. Algo que parece que es mucho pedir en esta industria. Yo bastante a favor, yo siempre he defendido mucho el tema de eso, de la comunicación fuera de los medios clásicos, ¿no? Me estoy acordando ahora de un ejemplo. Yo siempre tiro para la política porque soy un friki. Y Me parece excelente. En las últimas elecciones en España, la entrevista más sonada del presidente, del candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, fue en un podcast que eran dos chavales de 20 años que se llama La Pija y la Kinky. Y hablaba de todo menos de política. A la gente le encantó precisamente por eso, porque no estaba acostumbrado a verlo en ese factor. Y bueno, ya por ir cerrando, también quería hablar del tema de los videoensayos que haces en YouTube, que a mí me encantan. Tienes uno sobre los Golden Lover, que es fantástico. Y te Estoy trabajando en la quinta parte. Muy bien, muy bien. Es que el wrestling, las historias nunca acaban, es lo guay que tiene. ¿No? ¿Y cómo los preparas? ¿Cómo haces ese proceso? Porque yo digo siempre que me cuesta mucho más un vídeo de 10 minutos de Backstage Politics que un programa normal, por el guión que tiene. Justamente es lo que más me complica a la hora de hacerlo son los guiones. ¿Por qué? Porque tengo los conocimientos, pero quiero exponerlos de otra manera. Los videoensayos que hago están inspirados de cierta manera por gente como creadores y creadores de contenido como Zapster, Strong 13, Super Eye Patch Wolf, el difunto Joe Buckle, que lo mató el copyright de Bushy Road, y así también como otros videoensayos que voy consumiendo, tanto en inglés como en español, que justamente buscan ofrecer distintas maneras de contar una historia.
Mi manera de contar esa historia puede ser a través de otro tipo de pasiones que tengo. Usualmente a mis videos los representa mucho la elección musical que tienen. La serie de los Golden Lovers que estoy haciendo le da un enfoque muy grande a la música y de hecho si la volvés a ver en repetición y tipo la ves toda de una, te das cuenta que hay canciones que se van repitiendo o como leitmotivs o como instrumentales que justamente buscan rememorar otros momentos de la historia que de cierta manera se están repitiendo. Y así con otras cosas, con otros videoensayos. Uno de mis videoensayos favoritos que hice fue el de Makito, que lo hice inspirada por Bocchi de Rock, y es básicamente Makito más Bocchi de Rock en todo sentido, porque de cierta manera comparten una misma historia de personas que, aún queriendo ser artistas, no pueden encontrar ese pico por cuestiones externas al arte. Y en lo que respecta a la historia de los Golden Lovers, bueno, si me tengo que sentar acá a hablar de por qué decidí hablar de ellos, no termino más. Muy bien, muy bien. Y antes de terminar, tenemos una cosa aquí en el podcast que es como una especie de running gag, que básicamente hay un oyente, según Evox, que nos escucha cristianamente todos los programas desde Bélgica. Yo no sé esa persona qué neurona le falta, pero ahí está el tío. O la tía, yo quiero que aparezca y traerlo al programa, pero no hay manera. Entonces, mientras tanto estamos haciendo un retrato robot y cada invitado va añadiendo cosas. Hasta ahora tenemos que es un hombre, que es español, que nos escucha desde ordenador, que toma mate, que vive en Lieja, muchas cosas. Entonces tú puedes añadir lo que quieras. Lo que quiera. Sí. Puede ser un rasgo físico, puede ser algo de su personalidad, puede ser que le gusta una película, lo que tú quieras. Tiene un gorro de pirata. Perfecto. Me vale. Pues muchas gracias de nuevo por haber estado en el programa. Creo que ha quedado una charla muy, muy interesante, así que gracias por estar aquí. Muchas gracias a vos por invitarme y por confiarme este espacio para hablar por cuánto tiempo de luchitas guionizadas. Muy bien, muy bien. Y como siempre, las personas que nos escuchan, aunque se acabe el año, van a seguir habiendo programas y pueden volver a escuchar todos los anteriores. Y nos pueden encontrar en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, y en iVoox, YouTube y Spotify. Queda un programa más, pero será una sección de Backstage Politics, que además seguramente vamos a hablar de CM Punk, así que fantástico. Y hasta entonces, disfruten del wrestling.